Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad que realiza la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad de Flores. Sean todos muy bienvenidos. Bueno, vamos a tratar un tema de actualidad, un tema que viene creciendo, como es el cibergrooming. El título de la actividad es Aspectos legales y desafíos en torno del grooming. Para ello nos acompañan integrantes de Grooming Argentina, la ONG, una de las ONG más prestigiosas en respecto de estos temas. Y bueno, nos van a estar acompañando el doctor, perdonen, porque mi memoria no, el doctor Pablo Tilves, que es abogado, docente, coordinador del equipo legal de Grooming Argentina, diplomado en cibercrimen y magíster en educación digital. Por otro lado, también estamos viendo ahí al doctor Alan Manuel Baccarini, perdón, te bauticé, Alan Emanuel Baccarini, también abogado, especialista en Derecho Penal, coordinador provincial de Grooming Argentina. Y nos va a estar también acompañando, que por ahora tiene problemas de conexión, pero vamos a tratar de que logre conectarse. Perdonen mis papeles. Que se me fue el doctor... Uy. El doctor Martín Altamirano, perdón, que también es abogado, docente, coordinación general de Grooming Argentina, diplomado en cibercrimen y especialista en derecho penal. Bueno, yo no quiero extenderme mucho en la presentación para que podamos aprovechar la palabra de los especialistas. En primer término va a hablar el doctor Pablo Tilves, así que bueno, lo estamos escuchando, Pablo, cuando quiera. Muchísimas gracias Juan Carlos, y por supuesto muchas gracias a la Universidad de Flores por brindarnos este espacio para poder un poco hablar de la problemática del grooming y los aspectos legales y nuestra función en la ONG frente a este delito. Para ello, para una mejor exposición, voy a hacer una presentación de un trabajo que venimos realizando con nuestros compañeros de la ONG, si la tecnología me lo permite. No sé, Alan, por favor, ¿podés proyectar vos? Gracias. Bueno, como ya es una verdad de perogrullo esto de que el Internet y la red, este espacio digital, ha atravesado las costumbres y hábitos de las personas. Hoy por hoy podemos adquirir bienes, entablar relaciones, dedicarnos al ocio, todo a través de las plataformas digitales, que día a día constantemente se van perfeccionando, se va ampliando la gama de esta disponibilidad que tienen las personas para interactuar. Y la pandemia nos ha demostrado que la tecnología se ha inmiscuido en la vida privada de las personas. De hecho, ya muchos hemos tenido la experiencia de trabajar de forma remota, y además también poder brindar este tipo de charlas a través de la tecnología. Y este espacio no es un espacio inocuo, sino que, como en la vida real, también nos trae aparejados determinados riesgos y peligros. Justamente el grooming es uno de ellos, es uno de estos peligros. ¿Sí? El grooming, nosotros a través de la casuística, de nuestra experiencia dentro de la ONG, la atención de casos y víctimas, hemos determinado que el grooming es el acoso sexual de niños, niñas y adolescentes a través de los medios digitales. Es decir, que hay un ataque sexualizado a través de las plataformas tecnológicas, las TICs, a este grupo etario por su característica de vulnerabilidad. Estas acciones son desplegadas generalmente por personas adultas de cara a establecer un contacto con fines sexuales. Esto es así, que en la práctica hemos visto que gran porcentaje de los casos que hemos atendido son personas adultas, obviamente, generalmente falseando datos, ocultándose en perfiles falsos, múltiples perfiles, para engañar a la víctima de este delito. Sin embargo, esto no es necesariamente que sea un adulto, puede pasar que jóvenes en edad punible también lleven a cabo este tipo de actividades. Y el grooming nosotros lo entendemos como un proceso, Alan, por favor, un proceso en el cual tiene una primera etapa, la etapa de enganche. No está saliendo, Alan, ¿sí? La etapa de enganche, que algunos autores también dicen la etapa de amistad, en la cual el groomer, como se le llama al sujeto que
lleva adelante este tipo de acciones, trata de tener un vínculo de amistad a través de los gustos, de los hobbies. Hoy actualmente está muy de moda la cultura K-pop, este pop coreano, o los animes y el manga. Estos son gustos que estas personas explotan, utilizan como enganche, como SEO, para que los niños, niñas, adolescentes que se desenvuelven en su vida cotidiana en la red, en las plataformas digitales, en las redes sociales, puedan entablar un lazo de amistad. Una vez lograda la atención y este vínculo de amistad con la víctima, pasa a la segunda etapa, que es la fidelización. Trata de afianzar ese vínculo que ha logrado a través de los gustos y preferencias y hobbies de los jóvenes y los niños, para posteriormente tratar de avanzar en esta situación y hacer una transferencia, diga, si se quiere, sentimental, tratar de comprometer los sentimientos de la otra persona, tener un sentido de pertenencia con digamos, una amistad virtual. Una vez logrado esto, pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de seducción. Aquí ya podemos encontrar que las charlas mantenidas entre el atacante sexual y la víctima, conversaciones de índole sexualizadas, tendientes a ir perfilando la conversación para un sentido más sexual, que pueden ser del estilo de si ya ha tenido su primera vez, si se masturba, si ha dado sus primeros besos, si se viste de determinada manera sensual, para luego lograr con eso, con esa fidelización, con ese relato de ese otorgamiento de una cuestión íntima, poder lograr un compromiso y más dependencia emocional. Acá hay una sujeción ya emocional por parte del sujeto activo para con su eventual víctima. A todo esto, la víctima no sabe que está siendo atacada, generalmente todavía no se da cuenta de que está siendo víctima de un ataque sexual, de un enganche de este tipo, para posteriormente pasar, obviamente, al acoso sexual propiamente dicho, que es la agresión sexual explícita. Aquí empiezan trabajos de manipulación, es decir, con esta confidencia que ha otorgado la víctima en la etapa anterior, ya el autor empieza a exigir y manipular a través de esa situación a la persona, a la víctima, al niño, niña o adolescente. Entonces, a partir de ese momento empieza a decir, bueno, si vos no me brindás, o no me pasás material, o sea, fotos, videos, en determinadas poses sexualizadas o sexuales, yo voy a pasar a publicar todo este material o todas estas confesiones que vos me hiciste anteriormente a tu entorno íntimo, a tu ámbito escolar y demás. Entonces, de partir de ese momento empieza el chantaje, la extorsión y las amenazas para lograr la obtención de más material. Y aquí se va configurando lo que es el proceso de grooming que nosotros venimos estudiando a lo largo de la experiencia del grooming en Argentina. Sí, Alan, por favor. Sin embargo, no fue hasta el 2013 que el grooming fue sancionado en el Senado de la Nación como un delito incluido en el 131 del Código Penal. A todo esto, en el mundo ya se hablaba de los ciberdelitos, es decir, todas aquellas conductas que se cometían dentro del ecosistema de Internet. Ya por el año 2001 se dictó la convención, o se suscribió la Convención Europea sobre Cibercriminalidad en Budapest, la cual Argentina suscrito en el año 2010, pero esa convención no hablaba todavía de lo que era el grooming. Sí introdujo como novedad, que nosotros lo hemos incorporado a través del 128 del Código Penal, lo que es la más llamada pornografía infantil o material de abuso sexual contra las infancias. Sin embargo, no fue hasta la convención de Lanzarote, en el año 2007, que se empezó a hablar de este fenómeno que se daba en Internet, la captación de niños, niñas y adolescentes en el ecosistema de Internet para abusarlos sexualmente. De manera que esta convención, que se hizo, si bien se hizo en el ámbito de la Unión Europea, tiene la posibilidad de que los países que quieran integrar esa convención le pueden a un proceso de adhesión. Es un convenio marco donde las partes que quieran integrarlo deben adecuar sus legislaciones conforme los parámetros que esa convención establece. De todas maneras, el grooming, Argentina, perdón, no suscribió esta convención.
Y el grooming se introduce a partir de un hecho que sucedió en la ciudad de Chipoleti, que en el año 2012 se condena a una persona por exhibiciones obscenas. A través de las plataformas en su momento, que era el MSN Messenger, un señor de apellido Fadeli contacta a una niña de 13 años y fingiendo ser un joven de la misma edad, la seduce, la engaña y posteriormente hacen una videoconferencia donde esta persona aparece masturbándose. Se judicializa el caso, a través de la investigación se llega a esta persona, Fadeli, que sería, o era en realidad, jefe de la madre de la niña víctima, y fue condenado por el delito de exhibiciones obscenas. A partir de ese caso, la madre de esta niña comenzó una campaña muy fuerte y acompañada por varios legisladores y el intendente local de Chipoleti, presentaron el proyecto en la Cámara de Senadores, donde luego un arduo debate terminó sancionándose grooming como delito. Por favor, si pasas a la siguiente placa. Este delito lo que vino a hacer era culminar un compromiso internacional que Argentina tenía ya en el año 90, cuando suscribe la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecía que las legislaciones locales debían proteger a los niños, que eran todas personas que no habían cumplido 18 años aún, sobre todo contra los ataques sexuales, la explotación sexual y la prostitución, entre otras cuestiones. Esta convención luego tuvo 3 protocolos, especialmente uno sobre la explotación sexual de los niños. Entonces Argentina hasta ese momento no tenía una legislación específica en relación a los abusos sexuales o los ataques sexualizados dentro del marco de Internet, y esto es una consecuencia lógica porque, bueno, es una realidad actual que permite las plataformas digitales hacer este tipo de actos a través de las plataformas. Es decir, el acoso sexual de niños, niñas y adolescentes a través de los medios digitales. Y la norma estableció que será penado el que cometa este tipo de acciones con prisión de 6 meses a 4 años, el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de la transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual. Este artículo, como así lo ven, no pases, déjalo así por favor, Alan. Este artículo, como así lo ven, ha tenido muchas críticas. Ha sido fuertemente criticado inclusive desde la perspectiva del propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual hasta las penas. El arco doctrinario dice que no existe una relación de congruencia entre el tipo penal del 131 en cuanto a la pena, puesto que el delito de abuso sexual simple del 119 establece una pena similar, considerando que no existe esta proporcionalidad y que le daría lo mismo a un atacante sexual cometer un delito de propia mano que a través de las plataformas tecnológicas, porque la pena sería lo mismo. Pero bueno, en el análisis dogmático podemos decir que el sujeto activo de esta figura es el que. El que nos dice que el grooming puede ser cualquier persona, incluso los jóvenes con edad punible. Es decir, los que son mayores de 16 años, pero aún no han cumplido los 18 años de edad. Y aquí también tiene una crítica, Lito, porque dice la doctrina: ¿qué pasa si un menor de 16, 17 años se contacta y mantiene conversaciones de índole sexual con una persona de 15 o 16 también? Porque el delito protege a toda persona menor de edad. Es decir, a toda persona que no ha cumplido los 18 años de edad. Aquí esto ya desde el momento del debate parlamentario ya venía siendo discutido, porque se consideraba que al punir a esta franja etaria estaría desnaturalizando lo que son las relaciones de los jóvenes, que puntualmente en ese tramo de su desarrollo progresivo de la sexualidad la están descubriendo. De manera que ha sido fuertemente criticado, pero para nosotros consideramos que excluir a esta franja etaria, es decir, los jóvenes en edad punible, no sería del todo acertada, puesto que supongamos el caso de que un joven de 17 años, 16 años, contacte con finalidad sexual a una niña de 8 años, 10 años. Evidentemente existe una simetría importante entre el autor, en este caso que yo les traigo, con la víctima. De manera que la inclusión para nosotros es correcta, si consideramos también que hay que ver cada caso en particular.
si son personas que se conocen de antemano y tienen más o menos la misma edad, y el contexto de la conversación nos indica que en realidad es típico de las relaciones entre los jóvenes, no debería someterse a consideración judicial, no se debería judicializar ese tipo de contacto. Alan, por favor, la placa del delito. No, no salgas, no hace falta. Bien. El medio comisivo son las TICs, las tecnologías de la comunicación y de la información. O sea, cualquier medio tecnológico, ya sea chat, videoconferencia, mensajes de texto y demás, son suficientes para, son el medio idóneo, digamos, que la norma legal acá establece como medio comisivo. Hemos encontrado infinidad de plataformas que permiten la interacción de los niños en la red, y todos estos son idóneos para poder cometer este tipo de actos. Es decir, en muchos juegos y plataformas en redes, donde los niños juegan y comparten ideas y trucos de los juegos, son captados por los pederastas digitales para posteriormente migrar a una plataforma quizás más íntima, como puede ser el WhatsApp o una red social, y ahí continuar este proceso de acicalamiento, el proceso que yo les comentaba al principio, para poder lograr socavar la integridad sexual de la víctima. El sujeto pasivo es cualquier persona menor de edad. Esto también ha sido criticado por la doctrina, porque dice que no guarda congruencia con la sistematización que hace del Código Penal en el título 3, delito contra la integridad sexual, al proteger a las personas que tienen y considera que tienen el consentimiento válido para prestar un acto sexual. Por ejemplo, el artículo 119 establece que todo menor que tiene, de 13 años no tiene capacidad para consentir un acto sexual. Su consentimiento es total y absolutamente inválido. Sin embargo, toda persona que sea mayor de esa edad puede tranquilamente brindar su consentimiento para mantener una relación sexual, cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. De manera que de esto surge que, y desde la ubicación que se hace sistemática del delito, es un delito que protege la integridad sexual de los niños y adolescentes, es decir, protege el desarrollo progresivo en el ámbito sexual del menor, despojándolo de libres injerencias indebidas a los que son menores de 13 años, y de aquellas personas que no han cumplido, que han cumplido los 13 años, pero también, a las personas que han cumplido 13 años, pero, perdón que me está picando la garganta, disculpen, por el bache. Digamos que las personas que cumplieron 13 años tienen la libertad de elegir con quién tener relaciones sexuales. Y esta libertad sexual implica una faz positiva y una faz negativa. La faz positiva es el poder de elección, y la faz negativa poder rechazar cualquier propuesta que no desee de índole sexual. Es un delito doloso, es decir, que el autor debe tener el conocimiento de que estar contactando a una persona menor de edad y la voluntad de hacerlo, este contacto obviamente dirigido a cometer un delito contra la integridad sexual. Este elemento subjetivo exige además un plus, un extra en la intencionalidad, es decir, un elemento subjetivo distinto del dolo, que no es otro que cometer un delito sexual. Bien. Yo no sé cómo venimos de tiempo, Alan, porque me parece que estamos muy cortos. Perdón por el bache de recién. 1:30, si querés un poquitín más. Está bien, perfecto. 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 Como decía entonces, es un delito de tipo doloso. El ejercicio de la acción, es un delito de acción pública. Esto también ha sido señalado porque todos los delitos del título 3, la mayoría son delitos de instancia privada, es decir, que se inician a partir de la denuncia del damnificado. Pero no, en este caso el grooming es un delito de acción pública. Cualquier persona que tenga conocimiento de este delito puede denunciarlo tranquilamente. Este delito prescribe a los 3 años, a los 4 años, sí, el máximo de la pena, según el artículo 62 del Código Penal, y es de competencia ordinaria. ¿Sí? Cualquier instancia de juzgado de primera instancia, en la provincia de Buenos Aires, juzgado de garantías,
o en el nivel nacional, la Justicia Nacional Criminal y Correccional. Muy rápidamente les he comentado las observaciones que se han hecho a este artículo y parece que ha nacido con la necesidad de ser reformado, y en eso la ONG está trabajando para proponer una reforma a este artículo para que sea más acorde a la realidad, que el fenómeno se corresponda con la figura legal. Y para eso, para eso vamos a tenemos la idea de mantener lo que es el concepto del sujeto activo, es decir, cualquier persona, incluso los jóvenes en edad punible, pero haciendo distinciones respecto de los sujetos pasivos, es decir, distinguiendo por edades. Obviamente teniendo en cuenta que los menores de 13 años no pueden consentir ningún delito sexual, o sea, todo contacto en ese sentido va a configurar el delito, y estableciendo sí, rangos etarios a partir de los 13 años hasta los 16 y de los 16 hasta los 18. Además, vamos a proponer un aumento del quantum punitivo y agravantes cuando los sujetos activos sean personas tales como encargados de la educación, o ministros de culto reconocidos o no, incluso funcionarios públicos. Hemos tenido vasta experiencia de estos tipos de casos en manos de funcionarios públicos, maestros de escuela, profesores de educación física, y también de ministros de culto. Además, estableciendo en este sentido penas accesorias para el caso de que sean de este tipo de sujetos activos. Y además, el verbo típico lo estamos proponiendo es que el que contacte tenga la intención de extraer del menor víctima relatos de contenido sexual o pedirle imágenes o videos, y también un encuentro personal. Esto quitándole, ya vaciándole lo que es el elemento subjetivo de instinto del dolo, puesto que conforme viene redactado actualmente el delito, hay una fuerte crítica porque estaría atentando contra el principio del derecho penal de máxima taxatividad de la ley. Es decir, que cuando establece que un delito contra la integridad sexual y no especifica que, estaría en contra de este principio penal. Alan, ¿querés hablar de la estadística? Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, saludos a todos, buenas tardes para todos. Yo soy Alan Baccarini, también soy integrante de Grumin Argentina. Soy coordinador de voluntarios de la provincia de Buenos Aires y también formo parte, junto con Pablo, del área legal de la institución. Y bueno, antes de entrar en detalle de esta estadística, explicarles un poco. Grumin Argentina, que nació en el año 2014 de manera institucional, fundada por Hernán Navarro, quien hoy preside la institución, se centra principalmente en el eje de prevención sobre el delito de grooming, siendo la primera organización a nivel global que se encarga de este flagelo y que lucha en contra de este flagelo, ya sea tanto en Argentina como en América Latina. Contamos, dentro de la institución, con un grupo de voluntariado compuesto por personas de distintas profesiones y de distinta índole, y además contamos con distintas áreas técnicas que nos van a ayudar al abordaje interdisciplinario de los casos que se nos acercan. Dentro de esas áreas específicas, nosotros como parte del equipo de legales, que somos quienes recibimos los anoticiamientos de distintos hechos y asesoramos a las víctimas en cuanto a cómo radicar la denuncia, cómo continuar el proceso judicial y cualquier otra cuestión legal que se proponga. Realizamos en el año 2020 y 2021 un análisis de los casos que nos fueron llegando y elaboramos esta pequeña estadística en donde, bueno, como primeramente se ve en la placa, tenemos que Buenos Aires es la provincia, la provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, como el lugar donde más casos se nos han señalado, ¿sí? Esto fue cambiando en este último tiempo, porque justamente, y en lo que estamos trabajando en estadística actualizada sobre esta cuestión, distintas provincias fueron también acercándose sus problemáticas, y no quiero decir que quedó desactualizado, pero sí, hoy por hoy otras provincias están empezando a tener más relevancia y están empezando a ver, por lo menos, anoticiamientos de casos de grooming en distintas etapas, como bien lo explicó Pablo, que obviamente van a demandar un abordaje interdisciplinario. ¿Por qué? Porque también nosotros contamos con un área psicológica que va a ayudar al abordaje psicológico del problema en cuanto a las víctimas primarias, que son los niños y niñas adolescentes que sufrieron el flagelo,
y también dándole una marcada entidad a su grupo familiar, que eso es lo que consideramos como víctimas secundarias. Recordemos que más allá de la cuestión legal que esto trae por ser un delito, tiene una significación psicológica muy importante para la víctima y para su grupo familiar. Por eso entendemos que el abordaje el multidisciplinario es la herramienta perfecta para por lo menos dar esos primeros auxilios a la hora de que nos llegue a conocimiento un caso, a la hora de atender a la familia de la víctima, que son generalmente quienes se acercan a nosotros, y eventualmente también, y a través del área que corresponde, el área psicológica, atender a la víctima y darle las primeras herramientas psicológicas para tratar todo el trauma y toda esta huella que deja el delito en los niños, niñas y adolescentes. Además de esto, bueno, podemos ver acá en este gráfico de torta las diferentes edades que fuimos sacando de los casos, y vemos una marcada tendencia a una franja etaria muy puntual, que es la que va desde los 10 a los 14 años como las edades más afectadas por este tipo de delitos. Si bien es un dato llamativo, también llama la atención la cantidad de diferentes edades y edades muy tempranas en donde les ha pasado alguno de estos delitos, y obviamente, y esto es una cuestión que siempre intentamos dejarla bien en claro, si bien no es un delito que tenga una cuestión sexista en el medio, no es una cuestión de sexo o de género, sí entendemos que estadísticamente, y como bien demuestra el gráfico, las niñas y las adolescentes son en un promedio más víctimas que los hombres, como también que los groomers suelen ser en su mayoría personas masculinas y no femeninas. Obviamente esto no es una regla, es una tendencia, y por eso justamente existen las estadísticas, pero vale la pena mencionarlo, siendo importante aclarar esto. Pero bueno, obviamente siempre diciendo que acá no hay una cuestión de sexo en el medio, independientemente de lo que marquen las estadísticas. Después también discriminamos por plataforma. Podemos ver que Instagram fue la plataforma más utilizada a la hora de contactar a los niños y niñas adolescentes, seguido por WhatsApp. Tengan en cuenta que en este marco, generalmente las conversaciones con los niños y adolescentes van migrando de plataformas, y generalmente siempre terminan en WhatsApp, que son las aplicaciones de mensajería instantánea más comunes y más habituales y que los niños más utilizan. Independientemente de ello, vemos una tendencia en Facebook, en PlayStation, en Discord, en TikTok. Son todas plataformas que permiten una interacción entre dos personas o tienen una forma de chateo, ya sea de una manera escrita o una manera verbal, y que después obviamente pueden ir migrando a distintas plataformas. También esto es a tener en cuenta, porque obviamente todo lo que son redes o plataformas más nuevas, en donde la juventud va a ir migrando, va a ir utilizando más, o en un juego en línea tal vez más novedoso, van a ser siempre lugares donde el groomer va también a migrar, y donde va a tener una nueva red de gente que puedan ser posibles víctimas. Estas estadísticas podemos, como ya les dije, determinar que la franja etaria más comprometida de los casos que hemos analizado es la franja entre los 10 y los 14 años, con casi un 75%. El 55% de los casos no llegaron a mantener conversaciones, conversaciones de índole sexual, intercambio de material íntimo. El 13% de los casos llegaron a la etapa final, que es la que nosotros describimos como la más grave, en donde existen las amenazas, el chantaje y la extorsión, y donde puede hasta existir una propuesta de encuentro personal. Por eso decimos que es lo más grave, porque una vez que hay un encuentro personal, la realidad es que no sabemos qué es lo que puede pasar. Puede pasar que haya un secuestro, puede un robo, un abuso sexual físico. Por eso decimos que es la etapa más peligrosa. Y después los ataques directos, que son los envíos de fotos o videos de genitales, previo a una charla o entablar una conversación o una amistad, representan una minoría, un 7% de los casos, y solo el 6% fueron acompañados por una propuesta de encuentros sexuales. Asimismo, más o menos el 65% decide denunciar ante la autoridad competente los hechos de grooming, mientras que el restante opta por no hacerlo. Esto es importante marcarlo, porque nosotros siempre tendemos obviamente, a instar la denuncia. No solamente por una cuestión obvia de denunciar a un groomer por un hecho puntual, sino también porque nuestra experiencia nos ha indicado que un groomer no solamente tiene un perfil y acosa a una sola víctima, sino que puede tener infinitos perfiles y acosar a infinitas víctimas, que obviamente va a profundizar el vínculo, va a profundizar en la fidelización en función de la víctima que obviamente
más enganche. Por eso, la erradicación de una denuncia de una víctima puede implicar el descubrimiento de muchas otras eventuales víctimas, y por eso es importante que también una persona que denuncie pueda llevar a que un groomer con infinidad de perfiles pueda ser descubierto. Por eso apuntamos a eso, más allá también de que esto sí ya nos encargamos de la parte del voluntariado, que somos quienes vamos a las escuelas a dar las charlas a los niños y adolescentes, a los docentes y a los padres de los niños, darles la información para prevenir el delito, para saber indicar qué hacer y qué no hacer en caso de que lamentablemente se llegue a un desenlace no querido, y también a preservar de una manera adecuada la evidencia digital, que es la que en definitiva va a servir para una investigación judicial que dé fruto, fructífera, y se pueda llegar a identificar este perfil, y bueno, en el mejor de los casos, llegar a penar a la persona que ha cometido el delito. Por eso hacemos mucho hincapié en esas tres ejes, sin perjuicio de que obviamente nuestra principal preocupación es la prevención. Intentamos que esto no llegue a desenlaces no queridos, pero bueno, obviamente que somos conscientes de el gran crecimiento que este delito ha tenido, impulsado por la pandemia del COVID. Ha habido un aumento del 200% de la hiperconectividad de los niños y adolescentes en las distintas plataformas digitales, y valga la redundancia, hoy por hoy estamos teniendo este encuentro también por una plataforma digital. Entonces, apoyando un poco, robusteciendo lo que dijo Pablo, sería muy ingenuo mencionar o negar que el Internet no ha tenido la suficiente injerencia en nuestras vidas, y nuestra vida se encuentra total y completamente atravesada por ella. Por eso creemos que lo más importante siempre es la prevención, en forma de información y la creación de una ciudadanía digital responsable para prevenir que tanto nosotros como lo que más queremos, que son nuestros niños y adolescentes, sufran este delito. Por último, y para más o menos cerrar un poco lo que es el grooming, yo traje 4 fallos que por una cuestión de tiempo no me voy a poner a explicar cada uno de manera detallada, pero les quiero más o menos mencionar una cosita de cada uno. Son casos que hemos elegido por algún girito, algún twist que los hace particulares. El primer caso es el caso Faraoni del año 2015, es un caso en Coronel Suárez. Es un caso típico de grooming. Es una persona, un señor de 50 años de edad, Faraoni, que se contacta con 2 chicos de 14 y 15 años, y sin falsear su identidad, sí, a través de un seudónimo, pero sin falsear su identidad porque tenía sus fotos reales, contacta a los chicos, empieza a hablar de cuestiones que tienen en común, empieza esa fidelización con bandas de rock, con fútbol, y entabla una relación con estos chicos, y queda y se cita con ellos en un hotel en Coronel Suárez para tomar lo que sería un inocente helado, sin perjuicio de que después, cuando la madre de uno de los chicos toma conocimiento, se lo intercepta y se lo detiene a esta persona, se lo allana, se le secuestran todos sus aparatos tecnológicos, y se determina por un análisis de ellos que, bueno, tal vez podía llegar a tener otro interés en los niños, ya que era consumidor de pornografía homosexual. Tengan en cuenta, y esto siempre lo refresco porque es una cuestión a tener muy en cuenta, estamos hablando del año 2015 y pareciera que para el 2022 no ha pasado tanto tiempo, 7 años no es mucho. Para el ámbito judicial, yo trabajo en el Poder Judicial, es mucho tiempo donde se han cambiado paradigmas, donde se han cambiado muchas maneras de ver, donde la violencia de género ha atravesado de una manera transversal el Poder Judicial, y donde se han cambiado distintos enfoques. Entonces, a la hora de leer este fallo, intentemos ubicarnos en el momento donde fue dictado, ¿sí? Porque hay muchas consideraciones de índole tal vez personal del imputado en cuanto a las búsquedas que realizaba en Internet, a qué perfiles o a qué páginas de contenido homosexual recurría, como porque se hace un análisis profundo para justamente determinar esa última intención que Pablo les ha hablado. Porque el análisis de todo esto en un contexto sirvió para decir, bueno, evidentemente Faraoni tenía una intención más allá de tomar un simple helado con estas víctimas. El segundo caso es el de Micaela Ortega. Micaela Ortega en este caso es la víctima, no es imputada. Es el caso paradigmático, es el caso emblemático y el más, creo que el más difundido por la prensa. Micaela Ortega, de 12 años, fue asesinada, fue un femicidio por Jonathan Luna, y el fallo de la sentencia es del año 2017, ya tenía 12 años, él en su momento tenía 26, si mal no recuerdo. Esta persona, Jonathan Luna, se hizo pasar por una mujer,
la Rochi de River la contactó por Facebook, y justamente aprovechando que Micaela Ortega había tenido una pelea con su madre, había querido dejar su hogar, y esta supuesta chica le dijo, bueno, venite conmigo, te va a pasar a buscar mi primo por tu domicilio, y te va a traer para acá, yo vivo más apartado, esto es en Bahía Blanca, él no tiene dinero para el transporte público, así que van a venir caminando. Jonathan Luna, que era quien falseaba su perfil, la pasa a buscar por el domicilio, la lleva a un descampado, una zona apartada de la ciudad, y más allá de robarle, lo importante es que intenta agredirla sexualmente y la termina matando, la termina asesinando, y bueno, se pudo determinar a través de las lesiones que presentó Micaela Ortega, de cómo estaba el cuerpo, de las ropas, que esta persona había querido abusar con ella, y por eso también el grooming entró como un concurso real del delito, obviamente del femicidio, que fue también finalmente condenado Luna, que le dieron la pena de prisión perpetua. El tercer caso es más reciente, es del año 2020 de Córdoba, es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba justamente, es el caso Cariñano. Cariñano, para hacérselo sencillo, entablaba conversaciones con muchos perfiles, obviamente falsos, y con muchas mujeres, de las cuales se comprobó que 4 habían podido interactuar con él de una manera extorsiva. Una era mayor de edad, los otros 3 eran menores de edad. Él básicamente lo que hacía era, le pedía fotos o videos de contenido íntimo, diciendo que les iba a pasar códigos de seguridad de tarjetas o de tarjetas de teléfono, y a partir de ahí, cuando la víctima le pasaba una foto, empezaba la extorsión, que implicaba seguir mandándole material o hacer llamadas o videollamadas, en los cuales las víctimas tenían que hacer lo que él decía. Iba escalando desde una foto tal vez de los pechos con corpiño, hasta obligarlas a masturbarse, haciendo videos caseros, que obviamente él decía qué pose tenían que hacer para ver mejor sus partes íntimas y demás. Luna me quedé con el otro. Cariñano aparecía de manera recurrente en la vida de cada víctima, más o menos cada una cierta cantidad de meses, 2 o 3 meses, y a partir de ahí volvía a insistir con perfiles cada vez nuevos, siempre perfiles falsos, cada vez que le sigan mandando más material. Cuando se descubre esto, la sentencia es muy larga, se la recomiendo que lo lean, pero lo importante de esto, de la sentencia, es que se plantea el tema del abuso sexual físico o no. Sí, porque acá Cariñano lo que hacía era obligarlas a que se masturben, a que se toquen, o a veces a que se introduzcan objetos en la vagina. Entonces, lo que se plantea, lo que plantea la defensa es si existía o no un abuso sexual físico. Como no existía un abuso sexual físico, él fue condenado a 14 años entre un choclo y una parva de delitos por un abuso sexual gravemente ultrajante. Lo que discutía la defensa es, bueno, él nunca puso sus manos directamente sobre sus víctimas. Entonces, ¿podemos hablar de un abuso sexual? Bueno, la sentencia gira en torno a eso, es muy extensa y la verdad es muy entretenida, se las dejo para que la lean, pídanlo a la gente de la universidad, pero básicamente los jueces hacen un análisis de todas las cuestiones, de todo el cerco, le llaman un cerco digital, de una cuestión de perspectiva de género muy interesante, para básicamente determinar que ese abuso, que había sido virtual, sí había sido un abuso sexual. Se lo dejo, es muy interesante, la verdad que la sentencia es muy fructífera, tiene un montón de cosas interesantes. Yo acá copié 2 párrafos para que más o menos extraer la idea principal, en donde habla justamente de la significación objetiva de los actos impúdicos que le obligaba a hacer Cariñano a sus víctimas, y cómo esta agresión sexual, si bien no era cometida de mano directa por parte de Cariñano, sí implicaba un detrimento sexual a las víctimas, a sus cuerpos, y el significado que ello conllevaba, y por qué consideraban que era un abuso sexual gravemente ultrajante. Así que se los dejo porque la verdad que es muy entretenido, lo que nosotros podemos hablar, obviamente, ¿no? Pero es una sentencia, la verdad que muy interesante, y los fundamentos de los jueces, la verdad que son muy interesantes también. Y por último, un casito cortito, es un caso en donde era un caso de difusión de imágenes íntimas por parte de un menor de edad, el imputado era menor de edad, por eso tiene siglas la sentencia. No es un caso de grooming, es un caso de difusión, y es una sentencia del año 2017, básicamente para que entiendan el hecho, era un chico que jugaba creo que en el club Independiente, esto lo sé off the record, en la sentencia no se plasma, y había compartido fotos de una menor de edad por diferentes medios.
Lo interesante de la sentencia es, más allá de cuestiones propias del Instituto de Suspensión de Juicio a Prueba, en el fuero de menores, que también es una rareza, es que dentro de las obligaciones que se le imponen dentro de esta suspensión, se le impuso que tenía que hacer un taller en donde tenía que básicamente trabajar el uso responsable de las redes sociales y de los entornos digitales. Se lo puso como una obligación a la hora de concederle el beneficio de la suspensión de juicio a prueba. Por eso les digo que cada casito que elegimos tiene como su girito de tuerca. En este último, si bien no es un grooming directo, me parece interesante, ¿no? Cómo ya en el año 2017 se empezaban a ver estas cuestiones del uso responsable de las redes y de los entornos digitales, y cómo eso tenía injerencia también en el mundo real. Piensen de vuelta, estamos hablando del año 2017, que parece poco, pero en esfera judicial, créanme que es mucho. Así que con esto yo terminé, estos son los casitos que elegí respecto al grooming, y ahora muy cortito, muy sucinto, les voy a hablar de un par de fenómenos que generalmente se relacionan con el grooming, porque son también se desarrollan en entornos digitales. El primero de ellos es el sharing, que es un fenómeno que ocurre cuando generalmente un padre, una madre, un pariente afín de un niño o niña adolescente comparte de manera constante y muchas veces sin control fotos o videos del niño en las redes sociales. El ejemplo más claro, para que ustedes tengan una idea de esta nueva metodología de crianza, es el padre que cuando recién nace el chico lo asocia a un club y saca la foto del carnet con la cara del bebé recién nacido, hincha de Boca. Bueno, eso es una práctica que se conoce como sharing. Compartir compulsivamente lo que es la crianza del menor, registrando cada uno de los sucesos que ocurren. Esto tiene una importancia muy grande, porque justamente lo que nosotros también apuntamos es, nosotros desde el rol adulto, qué es lo que tenemos que cambiar a la hora de poder prevenir el delito de grooming. Y esto es una de esas cosas, intentar filtrar qué es lo que queremos mostrar en las redes sociales, y obviamente quién quiero que lo vea. Si yo acepto gente que no conozco en mi Instagram, claramente si yo subo una foto de mi hijo, lo va a ver gente que yo no quiero. Bueno, justamente esto es una práctica muy común, propia de una cuestión generacional también, de una generación que se está adaptando a la tecnología, distinto a los chicos que hoy nacen y ya son lo que se llama una nativo digital, es una cuestión que ya nacen con la tecnología, la generación T, la generación touch, que muchas veces los chicos no saben ni hablar ni escribir, pero te pueden pasar con el dedo del celular, o te pueden elegir el video que quieren ver en YouTube. Bueno, son cuestiones generacionales, que también nosotros tenemos que aprender a trabajar y tenemos que aprender a lidiar con ello. El segundo fenómeno es el sexting, que es el intercambio consentido de material con contenido sexual. Se practica generalmente entre dos personas adultas, o a veces también entre dos chicos, en donde la relación de muchas veces de pareja facilita el intercambio de fotos o videos, y obviamente, si bien esto no es un delito, es una práctica muy riesgosa, porque puede abrir la puerta a todo esto que estamos hablando. ¿Sí? Lo que puede empezar como sexting, después puede terminar como grooming, o como otros fenómenos que ahora les voy a decir. Por eso siempre recomendamos que no se practique. Y lo mismo de siempre, ¿qué es lo que ganamos o qué es lo que queremos mandando una foto nuestra desnudos, o qué, a los chicos justamente, qué es lo que ellos quieren mostrarse, qué es lo que ellos quieren mostrar y cómo se quieren mostrar al resto? Otro fenómeno es la sextortion, que es la amenaza o chantaje, la extorsión sexual, que se hace de una persona que previamente ha prestado su consentimiento para ser filmada o fotografiada desnuda realizando actos sexuales en el marco de su intimidad. Esa extorsión puede ser por dinero, o puede ser por más material, o puede ser también por querer tener relaciones sexuales de manera física. Por eso les estoy hablando, miren el hilo conductor, ¿no? Cómo empezamos a algo consentido y lo estamos bajando a estas cuestiones que ya sí están delimitadas como delito. Si bien la sextortion no está tipificada de manera particular en la legislación argentina, sí nos remitimos al artículo de la extorsión propiamente dicha, que es el 168, ¿sí? En este fenómeno, el agresor utiliza como elemento de control justamente esas imágenes y fotografías consentidas para justamente otro fin, que es el chantaje o la amenaza. Y concatenado a esto tenemos el revenge porn, o lo mal llamado porno venganza, que el año pasado salió un caso bastante resonante, en el cual es la publicación no autorizada de imágenes o videos íntimos por parte de una expareja, ya sea por terceros o la propia expareja,
hacia la otra por motivo de una venganza luego de haber terminado la relación. Esto es una práctica muy común, por despecho, se difunden las imágenes que previamente se habían dado con consentimiento, se habían hecho con consentimiento. Después tenemos el ciberbullying, que es el acoso que se realiza a una persona, a grupos de personas, en contra de otra, con los fines de producir un daño. Es un hostigamiento que se realiza, obviamente, mediante la utilización de medios digitales, por eso ciberbullying, si no tenemos el bullying normal, y hoy por hoy es una problemática bastante creciente en lo que es el mundo escolar, ¿sí? Todo lo que es los colegios, hoy por hoy están teniendo un crecimiento exponencial del ciberbullying, en donde no solamente se denota con una cuestión peyorativa hacia un niño por cuestión de, no sé, si tiene algún rasgo característico como si es gordo, flaco, alto, petizo, sino también por una cuestión de excluirlo de determinados grupos o esferas sociales. Por eso entendemos que el bullying también tiene esa doble cuestión, ¿no? No solamente discriminar de manera directa, sino aislarlo del resto de la sociedad. El ciberbullying, perdón, tiene como característica es que al ser por medios digitales tiene una mayor viralización, que es una regla común en todos estos delitos. El medio comisivo tiene una cuestión de viralización y purulación de las fotos o de los comentarios, en este caso, muy importante, y que no va a desaparecer hasta no sabemos cuánto tiempo, y que puede ser reflotado en cualquier momento. Cualquier foto, comentario, video que subamos a la red, puede que mañana lo baje, pero eso sigue estando y puede ser reflotado en cualquier momento. Por eso hay una falta de certeza en la eliminación de ese material por completo en la red, que puede llevar a que eventualmente vuelva a reflotar y el daño vuelva a producirse. Y por último tenemos el stalking, o lo que se conoce como stalkear, que es un acosador que realiza actos de hostigamiento, persecución o acecho para alguna persona a través de medios de comunicación buscando contactarse con ella. Lo más común, que le den like compulsivamente en las fotos que sube una persona, o le mande compulsivamente solicitudes de amistad o mensajes, aun cuando la persona víctima haya mencionado su desinterés en mantener una conversación con el acosador. Esto también es otra práctica muy común, lamentablemente, como la cara tal vez oscura de la realidad tecnológica y de los medios digitales que hoy por hoy manejamos. Y con esto termino, no sé si hay alguna pregunta, Juan Carlos. Hola, bueno, muchas gracias chicos perdón lo de chicos, doctores por todo lo que dijeron. La verdad, para mí fue muy claro, muy pedagógico sobre todo también, o sea, fueron muy claros y con un lenguaje no tan técnico como para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de delitos o de ciberdelitos. No sé si hay alguna pregunta por parte de los que... por ahora no tenemos preguntas, lo que sí tenemos, bueno, felicitaciones. Eso quiere decir que han sido muy claros, o sea que fue todo, han explicado, bueno, excelentes doctores, o sea, ha sido todo muy claro y muy didáctico, hemos entendido bien. Yo soy abogado, ¿no? Yo te entendí, pero el tema fue sin un lenguaje tan técnico como para que podamos llegar a todos aquellos que no son parte del derecho. Y bueno, comparto mucho, como también especialista en ciberdelitos, comparto mucho todo lo que han dicho ustedes. Es esta nueva manera, no sé si nueva, porque como dijiste vos, estamos en el 2001 con Budapest hablando de todas estas cosas. Pero sí que se acentuó en el último tiempo no vamos a repetir todo esto de la virtualidad y de que nos conectamos de otra manera y demás, pero sí se ha reflotado mucho. Y bueno, fue, la verdad, buenísimo. Yo me quedaría hablando con ustedes, como a mí me gusta, de acá hasta, no sé, no paramos más. Pero bueno, desde la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales, aunque para mí es un préstamo porque yo soy de la Facultad de Derecho, ya los vamos a contactar para ver si hacemos algo más, no profundo, pero a lo mejor más dedicado a nuestros estudiantes de derechos y a nuestros estudiantes y a los graduados de derecho
también de esta universidad, para poder debatir esto. A mí me interesa mucho, no sé si soy yo porque me gusta, pero yo me quedaría hablando horas. No los entretengo más. Martín, no sé si pudiste solucionar tu tema del audio. A Hola, ver, porque por lo menos te queremos conocer la voz. ¿qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué Muchas tal? gracias. Un gusto conocerte. Lo relevamos del compromiso a Alan, que se está yendo a Sí, otra diplomatura también virtual. Así que Alan, muchísimas gracias, fuiste muy claro. Gracias por el espacio. Bien, gracias estupendo, Alan. estupendo, Alan. Y bueno, Éxitos. a Pablo también, porque bueno, se tuvo que desconectar, creo. Se tuvo que Pero ir también, también porque sí, los sí, chicos están con muchos compromisos. estaba con otra actividad, sí sabía de eso. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algo más. Bueno, todos son agradecimientos lo que tenemos. Martín, no sé si quieres decir algo. No, yo agradezco, a ver, Juan Carlos, agradecerte enormemente el espacio, por supuesto a la UFLO, felicitarlos como siempre. Mi idea en la intervención era por si había alguna pregunta, porque a sabiendas de que los chicos se tenían que ir en las diplos, así Sí. que si no hay ninguna pregunta o si podemos seguir charlando, no tengo ningún problema. Todo bien. Esto después cualquier cosa hablamos entre nosotros. Yo para no aburrir, si los chicos o sea, los participantes, como el pautado era 1 hora, para si tienen otros Claro, compromisos, los por eso, asistentes, no hay ningún problema. sí. Pero bueno, nosotros seguramente vas a recibir algún contacto mío, te lo digo ahora públicamente, me No hay ningún comprometo a problema. traerte para la universidad, para la Facultad de Derecho también, para que debatamos un poco estos temas que para mí, coincido con lo que dijeron los chicos, están un poco verdes todavía, Sí, a sobre todo ver, en materia legal. hay muchas cuestiones, bueno, lo explicó muy bien Pablito, pero se podrían Sí, claro, extender varias clases porque en realidad, como dijo Pablo al principio, el delito nació para fallar, o sea, está mal para sí, redactado, porque en realidad se mal pensaba el redactado. delito, se pensaba para una modalidad delictiva que era el famoso cuidado con el de la traffic blanca, con el pedófilo de la traffic blanca, y Exacto, lo que se temía era el exacto. encuentro. Y entonces el legislador redactó un tipo penal con una tendencia interna trascendente, o sea, para cometer un delito contra la integridad sexual. Y Claro. la pregunta que subyace es, bueno, cuando le hace todo ¿Cuándo? este proceso que nosotros llamamos grooming, ¿no hay un delito contra la integridad sexual? Entonces, Coincido contigo. claro, esa es una de las preguntas. La otra es, O sea, ¿qué pasa si lo contacta y le hace todo el proceso que nosotros le llamamos grooming para la trata de personas, que es un delito contra la libertad? exacto. Entonces, ¿no quedaría configurada la norma? ¿O qué O pasa sea, si también hace todo el contacto únicamente para la obtención de pornografía, o sea, de fotos, y claro, no hay ahí, acoso? bueno, Sí, ahí yo te podría decir que todo ese proceso, bueno, vos lo podrías hacer concurrir realmente con el delito del 128, ¿no? Pero bueno, ahí empezamos con exacto, sí. cuestiones técnicas, por ahí no hay abogados Empezamos. acá. Sí, No, bueno, es lo que yo digo, que lo que han hecho con el Código Penal es un poco, yo digo así, retorcer los artículos que teníamos para interpretarlos y ver qué pasa con estas nuevas cosas, pero no hay nada, digamos, que tipifique cómo tiene que ser cada uno de estos delitos, de estos ciberdelitos en general, ¿no? Te lo mirá, hablo, o sea, ya el abuso desde la persona o desde el patrimonio. Pues también estamos teniendo problemas con el tema del phishing, de las bueno, criptomonedas y de todas esas cosas que no hay nada. cuando yo me Entonces, recibí de tenemos abogado, que Juan andar Carlos, interpretando. Sí, cuando yo me recibí de abogado, el grooming no era delito. sí, Entonces, claro, sí, sí, después te me puse a entendiendo. estudiar sobre la Sí, temática o sea, me costó mucho entenderlo porque en muchos momentos yo, como está redactado, no lo considero un delito. O sea, como está redactado, no parece un delito. claro. Sabemos que No, este porque proceso es algo que perjudica un bien jurídico que es la integridad sexual. la integridad, claro, Pero claramente, o sea, te cuesta aplicarlo cuando lo ves. Y claro, además, exactamente. no es como el homicidio. A mata a B, hay un cadáver, se puede comprobar que A mató a B, listo, homicidio. Ya está. 79 del Código Penal, de 8 a 25. Claro, Lo el sacan, no se hace. 825. Claro, ¿dónde está? O sea, lo que discutíamos al principio.
¿Dónde está el contacto para que se produzca el acoso, para que se produzca el abuso? ¿Dónde está? Si es a través de esta cosa. Bueno, Exactamente. bueno, yo puedo seguir hablando acá hasta fin de año, pero sí, la verdad, muy bueno, los felicito, o sea, muy agradecidos. Bueno, acá dice un lujo escucharlos. Bueno, parece que les gusta como hablamos. Los, Este, los agradecidos somos nosotros. no somos nosotros que puedan, por lo menos, por lo menos lo que intento yo, y creo que ustedes también con lo que hablaron hoy, es por lo menos tener conciencia del uso de los elementos virtuales. Estuvo muy bueno lo que dijo, no me acuerdo el nombre, Alan. Alan. Cuando hablamos, yo también hablo un poco de esto, de que tengamos conciencia de que lo que subimos a las redes o lo que compartimos en las redes no es privado. Nunca más. Nunca más. O sea, lo que yo digo, cuando queremos hablar algo privado, volvemos a cuando vos te recibiste abogado, y yo que soy un poco más viejo que vos, a la mesa de café y con el celular en el auto, para que ni siquiera nos capten dónde estamos. Porque te graban, o sea. El celular apagado sigue, o sea, sigue dando vueltas. Entonces, bueno, un poco lo que digo es esto, o sea, lo que tenemos que concientizar es esto, de que la información que subimos a las redes no es privada. Por más que nos digan que el WhatsApp, que qué sé yo, punto a punto, que lo que se te ocurra, no es privado. Y ojo con las imágenes, también muy bien lo dijo Alan, ojo con las imágenes, porque imprimir nuestras caritas no implica que se va a reproducir nuestra foto que nosotros subimos, sino que lo que van a sacar es nuestra carita y nos van a poner un cuerpo desnudo. ¿Qué ha pasado? O sea, hay que tener cuidado con estas cosas. No, claro, con tu foto se crean una cuenta de WhatsApp y se pone Juan Carlos Carrera. Exactamente. Y sacan me ponen a mí, créditos. yo no tengo buen físico, ¿no? Pero me ponen a mí en malla o algo por el estilo y ya está. Pero bueno, no, quiero concientizar desde el humor qué pasa con la gente, con los chicos, con esto que habló Alan muy bien, de los padres que sacan fotos de los hijos. Es un poco eso. Es así. Y algo divertido que yo digo, bueno, y ya lo corto porque si no yo sigo hablando, que tengamos conciencia que lo que hacemos en las redes es como ponernos en la puerta de nuestra casa con un megáfono y decir que estamos haciendo eso. Es tal cual. Es eso. Tal cual. Pero bueno, no quiero robarles tiempo a ustedes porque me puse a hablar yo ahora. No, Juan Carlos, por favor, es un placer. Muchas gracias, Martín, muchas gracias a Grumen Argentina por esta capacitación y vamos a tratar de seguir capacitando y bueno, dándoles algún que otro visión a lo que hablamos hoy en forma general. Sí, bueno, la semana que viene están las chicas del equipo psicológico gracias de por Argentina, que son muy soportarnos buenas. Y por la semana que viene están las chicas del equipo. Si quiero invitar, mirá, me olvidaba, gracias por decirme. La semana que viene sí, el 19 creo que están las chicas para también, que vamos a hablar de grooming en Argentina. Yo ya no voy a estar porque no es derecho esto, va a haber alguien que... Bueno, pero vas a estar invitado porque también es importante. Sí. No, sí, por eso estoy acá, pues hay ciertas cosas que colaboro con la Facultad de Psicología porque entiendo que las dos facultades, las dos disciplinas son como primas, me parece a mí. Para entender un delito hay que entender digamos, la motivación psicológica del quien lo hace, si no, no lo entendemos. Exacto. Así que bueno, un gusto, Martín, ya estaremos en contacto para ver qué hacemos. Y bueno, y quedan todos invitados para el jueves que viene, 19. El flyer está ahí en la página de UFLO. Y bueno, los esperamos el jueves que viene y en algún otro momento ya van a tener novedades nuestras. Un beso grande. Un beso para todos. Dale.